buenos días y bienvenidos. Es un placer recibirlos en nuestra casa y desde ya desearles un felicísimo día, que Dios los bendiga. Y arrancamos hablando de algo que quizá ya esté quejándonos a muchos, que son los zancudos, los bichillos en esta transición a la época lluviosa que empiezan ya a molestar. Y bueno, queremos ponerlos en jaque, pero también cuidarnos en este tiempo. Así que hoy recibimos al doctor Rodrigo Marín. Doctor, un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. Buenos días a ustedes, de verdad, y gracias por la entrevista. Doctor, ¿cuáles son las plagas que nos aquejan y que pueden causar realmente más daño a la salud en este momento? Vamos a ver, a nivel mundial, los mosquitos matan a más personas que las guerras, que el mismo ser humano. Los mosquitos. Así es. La malaria hasta hace poco, sí. Y cuando digo hasta hace poco, es 5 años, mataba a 3 millones de personas al año. Hoy, gracias al esfuerzo de muchísimos países, incluido Costa Rica, pues la malaria ha disminuido considerablemente. Hay en otros países o en el continente africano que todavía siguen muriendo muchas personas por malaria. También hay otras enfermedades, por ejemplo, como el dengue, chikungunya, zika. Dengue histórico en Costa Rica desde el año 1993, el caso del chikungunya desde el año 2014, perdón, y el zika del 2016. Es decir, esas serían las principales enfermedades que te podría contar. Ahora, cuando hablamos de que pueden matar y que nos pueden evidentemente enfermar, ¿cómo nos enferman, doctor? Vamos a ver, el dengue puede dar un shock, es decir, un shock distributivo, es decir, puede ser de una enfermedad prácticamente asintomática hasta una enfermedad mortal. De hecho, en Costa Rica han habido más de 1.000 casos graves de dengue, bueno, de y más de 20 ¿sí? fallecidos. Exacto. Históricamente, desde el año 1993 hasta la fecha, hemos tenido más de 350.000 casos, lo cual es una cifra importante comparado con cualquier otra enfermedad. Ahora, ahí tenemos el dengue y luego también el más peligroso, que es el dengue hemorrágico, que es, ¿verdad? ¿Una persona con dengue puede pasar directo a dengue hemorrágico o son dos cosas diferentes, doctor? Vamos a ver, hoy incluso la palabra dengue hemorrágico la tuvimos que cambiar, le pusimos dengue grave en este momento, okay. Que es como es decir, antes fallecían personas que no tenían hemorragia, por decirlo de alguna manera, sí. Y morían de encefalitis, de pericarditis, y eran relacionadas con dengue. Entonces le cambiamos simplemente el nombre y ampliamos mucho más las causas por las cuales pueden morir o pueden fallecer personas por dengue. Hemos repetido nosotros hasta el cansancio, ¿verdad?, en los medios de comunicación sobre esas llantas que dejan o esos diferentes lugares en nuestros hogares donde se almacena agua. Si nosotros vemos vecinos que realmente no tienen estas bases en la higiene, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver. Históricamente en Costa Rica, los principales sitios de cría han sido las llantas, como usted dice, que tienen un tema importante. Es decir, las llantas se comercializan en Costa Rica alrededor de 2,5 millones de llantas al año. Estas 2,5 millones de llantas al año se pudiesen darle un destino final adecuado. Eso es para comenzar por ahí. Pero muchas veces cambiamos las llantas de los carros para evitar un accidente, por decirlo de alguna manera, pero nos las llevamos para la casa. A pesar de que hay una ley que dice que toda persona física o jurídica que comercialice llantas debe llevar esas llantas o debe dejar las llantas. Es decir, uno puede entregar las llantas a esa persona. Es decir, no sé, en una empresa X uno cambia las llantas y le deja las 4 llantas viejas. Claro. Primero porque las cambiaste para evitar un accidente. Ya no sirven supuestamente. Y si te las llevas para tu casa, ¿para qué vas a hacer? Claro. Es decir, ya diste el paso al frente, ya cambiaste las 4 llantas. ¿Para qué llevarte las 4 llantas nuevamente a la casa? Las llantas comienzan en la cajuela, después las bajas a la cochera, por decirlo de alguna manera, y terminan en el patio. Y siguen siendo en Costa Rica los principales sitios de cría. Eso es lo primero. Los segundos criaderos más importantes en Costa Rica siguen siendo los tanques y los baldes. Es decir, tenemos algunas localidades que tienen problemas de abastecimiento de agua de forma permanente y eso trae consigo que las personas lo hagan. Es muy fácil evitar que estos dos criaderos sean criaderos de Aedes aegypti. Una, los baldes los lavamos todos los días, es decir, usamos el agua y los lavamos todos los días. Y los tanques hay que taparlos o restregarle por encima de la superficie del agua. Es decir, no la superficie del agua, sino en las bordas del tanque, por encima de la superficie del agua. ¿Por qué? Porque los huevos se pegan en esos lugares y pueden estar ahí hasta 1 año. Y pueden ser perfectamente viables posterior a 1 año.
Híjole, ¿Ok? y casi que ni los vemos, porque Casi si ni están los para vemos. arriba, Son exacto. tan pequeñitos que casi no los vemos. Es decir, ya tiene que ser una vista muy aguda o una persona que los haya visto mucho para Acuciosa, estar, sí, exacto, sí. estar seguro. Luego son cosas que tenemos dentro de la casa. Floreros con agua. Es decir, la mayoría de las plantas no necesitan vivir en agua, necesitan vivir en tierra. Pues ¿Ok? sí. Entonces, y muchas personas tienen florero o flores o plantas naturales, o sí. plantas en agua. Sí. Si las cambiamos no hay problema. Sí. Pero si no las cambiamos, como las he encontrado en muchos lugares, Sí. pues ahí tenemos un sitio de cría importante. Los bebederos de animales. Hay veces que luchamos y queremos muchísimo al perrito, incluso muchas personas erróneamente hasta duermen con ellos. Pero no le cambian, es decir, el bebé, no le cambian el agua al perrito. E incluso no le friegan El recipiente, del bebedero. cierto, Y eso sí. es un sitio de cría importante. Y cuando digo perrito, hablo de gato, hablo de Sí, de mascotas, cualquier de cualquier mascota. Y luego están las chatarras, línea blanca, la chatarra mecánica también son importantes. Las canoas son importantes en Costa Las Rica. canoas. Entonces, ahí están los sitios de cría más importantes de Costa Rica. Si los resumimos, decimos que el 90% de los sitios de cría de la Aedes aegypti en Costa Rica están dentro de la vivienda y son 100% eliminables. Si hay una enfermedad en este momento que es combatible y eliminable, son las transmitidas por Aedes aegypti, porque la Aedes aegypti vive dentro de la casa. El tema es que no somos capaces de destruir los criaderos. Por ejemplo, en esta época en que muchísima gente está dentro de la casa, Sí. tenemos un aumento de casos de dengue y tú dices, qué raro. Qué raro, porque deberíamos estar haciendo supervisión Exacto. y eliminándolo Es decir, todo. Mucha gente dice, me estoy aburriendo en casa. Sí. Pues con solo 10 minutos a la semana que le des la vuelta a tu casa Claro. y a tu entorno inmediato, pues seguro le das un golpe mortal a la Aedes aegypti y a la dengue. Bien, tenemos consultas de nuestros televidentes y Emilda Sánchez nos hace la primera. Ella nos consulta desde Alajuela. Sector de la Candela, y me gustaría saber cuál es la diferencia entre un zancudo normal y un zancudo del dengue. Un zancudo normal y uno zancudo del dengue. Vamos a ver, el zancudo del dengue, por decirlo de alguna Ajá. manera, que su nombre Es es el el que usted Aedes mencionaba, aegypti, sí. es un mosquito negro, más oscuro, y que tiene unas pintitas como blancas en las patitas y en el cuerpo, y que, por tanto y por consiguiente, le parece como una cebrita, por decirlo de alguna manera. ¿Esos qué son, Doc? Ese es un Aedes albopictus y ese es un Culex. Bueno, tendría que verlo bien, ¿no? Pero, Ajá. es decir, este es un Aedes que no es el Aedes aegypti, pero como familiar, es familiar. digamos, ajá. Como puedes ver, tiene las patitas y el cuerpo con líneas blancas como una cebrita. Ok. ¿Ok? ¿Y El qué- Culex es un mosquito que es que el mosquito común, por decirlo de alguna manera, que vive mucho en las casas, pero hay muchos. El Aedes aegypti es como más territorial, vive más solo. Es decir, en una casa pudieses encontrar entre 3 y 5 mosquitos Aedes aegypti dentro de la vivienda. Culex ves muchos más. El mosquito Aedes aegypti es tan inteligente, pero tan inteligente, es decir, cuando digo inteligencia no me lo Sí, vayan sí. a tomar mal, que pica hasta por lugares que uno no se da cuenta. Es decir, es más silencioso, no hace tanto ruido. Como el ruido de no- los zancudos no- normales No que hace están- tanto sí, ruido sí. como el Culex. Ok. Y normalmente sus lugares que más le gusta picar son los lugares, es decir, los codos, la parte Los de atrás, los tobillos, tobillos. sí. Exacto. Entonces, es un enemigo bien preparado. Ahora, ¿se alborotan a cierta hora del día? Porque o es que uno lo siente, porque yo calculo que como en la tarde, ¿verdad? Donde va cayendo la noche, siento que se alborotan, ¿o no? El Aedes aegypti es tiene un hábitat más diurno, es decir, es más diurno. Si bien es cierto, en estudios internacionales se habla de que la tasa de picadura es mucho más de 5 de la mañana a 7 de la mañana y de 5 de la tarde a 7 de la noche, la verdad es que su tasa de picadura es diurna, Ok. es como más diurno, es más de casa, vive en los criaderos de la casa y se mueve adentro de la casa donde puede reposar después de alimentarse. En cambio, el Culex vive fuera, generalmente, y viene a casa, pero viene en grupos, por decirlo de alguna manera. O sea, atacan. Y cuando sale uno como a la terracilla, donde hay zacate, que siente que hay como Casi. más, ¿o qué son? Casi nunca son Aedes aegypti. Ok. ¿Ok? El Aedes aegypti está en la casa, Dentro. pero es tan silencioso, Qué es un enemigo más difícil de ver. Bien, nos vamos para poco, sí, porque Ariana está queriéndonos hacer una consulta. Arianka, adelante.
Buenos días, doctor Marín. Mi nombre es Arianka, soy vecina de la comunidad de Guapiles, Pocosí, en Limón. A lo largo del año, la cantidad de zancudos que habitan en este lugar es impresionante, y más en esta época, que la gente no colabora a veces con lo que es la limpieza de las canoas y criaderos, ¿verdad? Y la municipalidad ha hecho en realidad muy poco. Ya se ha ido a conversar y se ha ido al Ministerio de Salud. Ya habían venido a fumigar una vez, hace muy poco tiempo, pero fumigaron solamente 2 casas, donde estuvo el caso y la casa de al lado, que era donde estaba la mayor concentración de criaderos. Después de ahí, alrededor de la comunidad no volvieron a venir, no volvieron a ni siquiera tener contacto con nosotros. En la calle donde yo vivo hay mucho niño, mucho adulto mayor. Por consiguiente es muy complicado muchas veces que ellos mismos puedan hacer sus hogares, ¿verdad? Sus techos. Hay lotes con zacate bastante crecido. La municipalidad inclusive quitó los camiones de reciclaje de la zona, y ahora más, ¿verdad? La situación con todo esto se ha complicado. Hay zancudos por todo lado, ya no hay repelente ni dispositivo para repeler los zancudos que nos logre ayudar. Que tenga buen... Gracias, Arianka. ¿Qué pasa en esta situación? Bueno, saludos de verdad, Limón. Es una provincia que le tengo muchísimo cariño. Vamos a ver, el trabajo es de todos. Si bien es cierto, los principales criaderos están dentro de la casa, pueden haber también sitios de cría en lotes baldíos. Hay que trabajar interinstitucionalmente. Tenemos que trabajar, no solo es un tema del Ministerio de Salud, de la Caja del Seguro Social, la que le cae en su gran mayoría la atención de casi todos los casos, sino es un tema de la municipalidad, del Ministerio de Educación Pública, de otras instituciones públicas y privadas, del AIA. Es decir, si no llega el agua correctamente a las casas, la gente va a acumular agua. Sí, claro. Si el agua llega, pues no tienes problemas. Es decir, este es un tema de todos. ¿Ok? De todos. Sí quiero referirme a que el 90% de los sitios de cría, como decía anteriormente, están dentro de la vivienda. ¿Ok? Dentro de la vivienda. Es muy poco los casos o muy poco los criaderos que nosotros encontramos en lotes baldíos. Es otro tipo de mosquito. ¿Ok? Aunque sí pudiera haber, es decir, cuando hay densidades vectoriales altas, pudiese haber perfectamente Aedes aegypti o incluso el Aedes albopictus, que es como más selvático o más rural, por decirlo de alguna manera. También puede haber en Costa Rica perfectamente, en algunos lugares como ese. Pero de todas formas me voy a llevar la denuncia, ¿verdad? A ver qué podemos hacer. La pregunta es la siguiente: si en mi comunidad veo, ¿verdad?, que algo así está pasando, ¿cuál es el primer paso? ¿A quién recurro de primero? ¿A la municipalidad? Bueno, podemos hacerlo de 2 maneras. Uno, al área rectora de salud del Ministerio de Salud, que es el rector de salud de la localidad. Uno llega a ventanilla única, pone la denuncia y en un lapso prudencial, pues se le atiende la denuncia, ¿verdad? Bien. Yo creo que también debe ser organización comunal, sí, claro, ¿verdad? Y también, pues si es municipal, pues tratar de hablar con el municipio, hablar con el vecino, hablar con el grupo de vecinos. Es decir, es un tema de todos, el tema de la Aedes aegypti. Tenemos a doña Patricia Reyes, que nos pregunta desde Escazú. Muy buenos días, adelante. Buenos días, mi nombre es Patricia Reyes, soy vecina de Escazú. Mi consulta es la siguiente. Detrás de mi casa tengo un río y al frente de mi casa tengo unos condominios, y los condominios tienen aguas negras, y las aguas negras llegan a dar al río. Mi consulta es, tengo 2 hijos pequeños que son alérgicos a los piquetes de zancudo. Ya he fumigado varias veces y aún así seguimos con el problema de los zancudos. ¿Qué me recomienda el doctor en ese caso? Gracias. Híjole, ¿qué le recomendamos? ¿El río puede afectar de esa manera? Digamos, si ahí van las aguas negras, ¿puede eso jalar todo el tipo de mosquitos? Vamos a ver, en esta época, o en la época seca, ¿sí?, se desatan una cría de unos insectos que se llaman quironómidos, que son parecidos a los mosquitos. No pican, pero se pegan en todas las paredes, por decirlo de alguna manera, y se disparan las denuncias con relación a los mosquitos. Esos son
insectos que son muy frecuentes en la época seca. Luego, cuando comienza a llover, pues se los lleva, por decirlo de alguna manera, se arrastra el agua, se los lleva, y entonces comienzan a aparecer los culex, que son otro tipo de mosquitos, como le decía, que pueden vivir o pueden reproducirse en aguas en aguas residuales. El Aedes aegypti es más, como por decirlo de alguna manera, es más fino. Más sofisticado. Es más soft. De casa. Le gusta el agua limpia. Okay. No es que no le guste, no es que no pueda vivir en un río extraordinariamente en algún lugar, pero casi siempre en agua limpia. Okay. En cambio, el culex puede vivir en cualquier agua. Bien. Entonces, lo más importante para este tema es, vamos a ver, localizar el criadero, saber dónde puede estar. Hay algunos controles biológicos que se pueden usar. Primero, no tener ningún lugar donde pueda haber agua. Ver el tanque séptico, es decir, el tanque séptico, si tiene tanque séptico, pues taparlo. Si hay algún lugar donde normalmente hay agua y no se mueve, pues usar algún control biológico o algún producto, ¿cómo se dice?, que nosotros usamos como larvicidas, como el TMFOS, como el Spinosad, Bacillus thuringiensis, Bacillus esfericus, es decir, para que esos productos maten las larvas. Okay. La otra es, también podemos hacer un manejo ambiental, es decir, eliminar el criadero, por decirlo de alguna manera. Si no vamos a eliminar un río, un lago o una cosa permanente, pero pudiésemos eliminar el 90% de los sitios de cría de los mosquitos haciendo manejo ambiental, dándole drenaje, dándole buen camino, entubándolos, es decir, muchas cosas se pueden hacer. Y como le decía, en caso ya que no tengamos ninguna solución, pues manejo con larvicidas, y yo les recomiendo que son los que usa el Ministerio de Salud, usa TMFOS, usa Spinosad, usa Bacillus thuringiensis israeliensis y usa Bacillus esfericus. Ahora, ¿uno debería en esta época, digamos, fumigar en la casa o no necesariamente? ¿Haría la gran diferencia con respecto a estos bichillos? Vamos a ver, lo más importante es destruir criaderos. Es decir, se lo comenté al principio, decía que es evitable 100% si eliminamos criaderos. Esta enfermedad de Aedes aegypti. Uno puede fumigar todos los días y todos los días están saliendo mosquitos. Y eso es muy importante tenerlo presente. Okay. Es decir, la fumigación es complementaria. Yo no digo que no se haga. Sí. La fumigación es complementaria, pero lo más importante es la destrucción y la destrucción de criaderos. Yurletni nos cuenta también sus inquietudes, así que vamos a ver y nos vamos a trasladar hasta Pérez Celedón. Adelante, Yurletni, buenos días. Buenas tardes. Si yo me preocupo porque en mi casa no hayan criaderos de mosquitos y zancudos, pero los vecinos no, quiero saber cuánto es la distancia que recorren estos insectos. Muchas gracias. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo no? Vamos a ver, el Aedes aegypti normalmente es territorial, como le dije, ¿verdad? Y si tiene comida y dónde criarse, pues el rango de vuelo es 150 metros, 200 metros máximo. Pero en estudios que se han hecho, hemos encontrado el mosquito Aedes aegypti, lo soltamos en un lugar y lo hemos encontrado a los 3 kilómetros. Es decir, tiene un rango de vuelo, también si el aire lo lleva, es decir, muchas condiciones climáticas pudiesen ayudar o no. 150, 200 metros es lo normal y 3 kilómetros pudiese perfectamente hacerlo. ¿Se reproducen muy rápido, doctor? Sí, lastimosamente sí. ¿Y esos cuando te pican, se mueren o eso es mentira? No, es un mosquito. Es decir, no se mueren. No, todo lo contrario. Vamos a ver, el mosquito normalmente puede durar unos 30 a 45 días. Ok, esa es su vida. De vida adulto, ¿verdad? Porque tiene huevo que puede durar hasta un año. Puede durar de larva a unos 14 días, más o menos una semana, pero 14 días puede durar entre huevo, es decir, entre que le eclosiona el huevo y entre lo que sale el mosquito adulto. Y entonces el mosquito pica, o el mosquito hembra pica, y se posa en una pared para reposar. Es decir, pica, reposa, pone huevos. Eso lo hace cada 3 días, un ciclo cada 3 días. Y un mosquito hembra más o menos puede poner entre unos 100 y unos 150 huevos diarios. Multiplícalo por 10. Estamos ante un enemigo letal. Un enemigo letal. Tenemos a Génesis que tiene otra consulta, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Génesis. Hola, mi nombre es Génesis Tenorio, soy vecina del barrio San José de Alajuela y quisiera compartirles una inquietud que hemos tenido últimamente, ya que empieza el tiempo de lluvias y nosotros vivimos cerca de un río. Entonces, al empezar a llover, crece el río, empieza a arrastrar lo que es basura orgánica y basura producida por el ser humano también.
entonces se incrementan los focos de mosquitos. Nuestra más grande preocupación es que tenemos niños, hay personas adultas en los alrededores, mujeres embarazadas. Entonces queremos solicitarle a la Municipalidad de Alajuela, al Ministerio de Salud, a ver si nos pueden ayudar con campañas de fumigación cerca de estos lugares. Bueno, una preocupación similar a la anterior, ¿verdad? Tiene niños y tiene un río muy cercano. ¿Qué hacen en esta comunidad? ¿Cómo se organizan de manera concreta para realmente pues, ser efectivos? Vamos a ver. El río no es un sitio de cría de Aedes aegypti. Okay. Es un sitio de cría de otros mosquitos o de otros insectos. Comenté el tema de los quironómidos que no pican, pero las personas piensan que son mosquitos y de verdad te cubren una pared completa y uno se asusta. Luego está el tema del Culex, que con la época seca, pues aumenta, ¿cómo se dice?, la cantidad de mosquitos en la época seca. ¿Por qué? Porque esos ríos no se mueven, no corren. Con las lluvias lo que hacen es correr y limpiar. Eso a veces las lluvias son buenas para la eliminación de criaderos, porque eliminan, ¿cómo se dice?, la mayoría de los sitios de cría, esos que son de forma permanente. Hacen como un barrido ahí. Hacen como un barrido y eliminan todos los huevos. Hay que hacer, por ejemplo, eso es un tema municipal, un tema de MINAE, un tema de comunidad, de cómo se pueden limpiar los ríos, un tema de cultura general para evitar que todas esas cosas lleguen a los ríos. Me acuerdo, por ejemplo, en el río Tárcoles, no sé qué cantidad de llantas sacamos año por año del río Tárcoles, miles y miles de llantas sacamos del río Tárcoles, toda la basura que podemos sacar. Entonces, al final, pues eso puede ser que haga como pocetas, por decirlo de alguna manera, y genera ¿cómo se dice?, pues mosquitos. Lo que más podemos hacer es poner esa denuncia a nivel municipal o a nivel del Ministerio de Salud para que se trate de hacer un trabajo interinstitucional en ese sentido. Pero repito, los ríos no son un sitio de cría para esa. O sea, lo ideal es empezar de lo básico, limpiar los ríos. Exacto. Y que estén limpios, porque llantas, hemos visto electrodomésticos en los ríos, hay una cantidad de desechos y basura de todo tipo. Pero bueno, cambiando de tema, bueno, antes vamos con Milena, que también nos tiene otra consulta. Adelante, Milena, muy buenos días. Mónica. Mónica, adelante. Buenos días, doctor. Mi nombre es Mónica y soy de la zona de Los Santos. Regularmente fumigo mi casa, pero me preocupa que mi hijo y mis mascotas estén cerca y no quiero afectarlos. Quisiera saber qué me recomienda para eliminar o alejar los zancudos de mi casa de una forma segura. Muchas gracias. Alejar los zancudos de la casa, porque le da pánico también la fumigación. Sí, eso es lo más importante. Es decir, vamos a ver, si uno yo ya lo dije, la fumigación es complementaria. Lo más importante es eliminar criaderos. Exacto. En Costa Rica antes hablábamos que los mosquitos Aedes aegypti y el tema del dengue, chikungunya, zika, solo era un tema de las provincias costeras. Hoy tenemos casos importantes, por ejemplo, en lugares que nunca habíamos pensado, incluso hasta una altitud un poco mayor, porque antes la altitud nos salvaba en el Valle Central, en muchos lugares del Valle Central, y hoy, por ejemplo, en la zona de Los Santos, no es que haya mucho Aedes aegypti, pero hemos encontrado, pero ya llega. La transmisión es mucho más baja, pero lo más importante es eliminar criaderos. En un lugar donde no sea necesario tener agua y que no sea natural, pues eliminarlo o tratarlo o voltearlo. Ahora, en este caso, por ejemplo, con la pregunta de Mónica, todos estos dispositivos y cositos eléctricos o los que prendés, ¿funcionan realmente para protegernos de los zancudos? En este caso, y sobre todo si hablamos del zancudo del dengue, de la Aedes aegyptus. Hay unos que sí, otros que no. Esa es la realidad. Okay. La ciencia ha evolucionado mucho, pero al final siempre seguimos haciendo prácticamente lo mismo con relación al control de Aedes aegypti. Okay. Yo suelo dar en mis charlas una diapositiva donde pongo un celular último modelo y el celular que teníamos hace 50 años, o el teléfono que teníamos hace 50 años. Pongo el televisor que teníamos hace 50 años y el televisor que hoy todos los días cambia. Y pongo una foto en blanco y negro de personas fumigando y la misma foto a color de personas fumigando. Es decir, a pesar de que la tecnología ha aumentado muchísimo en otros sentidos, en el tema del control de mosquitos y el control vectorial, si bien es cierto que hay muchas cosas, en este momento pues seguimos casi siempre terminando haciendo lo mismo que es la fumigación.